Una encíclica es un documento en el cual un papa hace una disertación centrada en los valores del Evangelio y en este caso de la doctrina social de la Iglesia para responder a una problemática en un determinado momento histórico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la trascendencia que puede llegar a tener una encíclica? Está centrada fundamentalmente en la temática. Voy a poner dos ejemplos. El ejemplo de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, escrita en el 2015. Tuvo un impacto grandísimo. ¿Por qué? Por la crisis socioambiental que está viviendo la humanidad. Segundo ejemplo, Fratelli Tutti del Papa Francisco, en medio de una crisis de solidaridad del ser humano, el Papa propone que la humanidad recuerde que todos somos hermanos de todos y de todo. Lo mismo pasa en esta encíclica. La gran trascendencia que tiene o el impacto que está teniendo es que está hablando de un tema supremamente actual como es tecnología, ser humano, uso de la inteligencia artificial. Y da una clave especialmente para esa triada y es aprendamos a discernir éticamente el uso que hacemos de los medios y de la técnica como es la inteligencia artificial para construir relaciones sociales sanas. No solo líderes religiosos, sino jefes de Estado saben que cualquier frase, idea que propongan va a tener un fuerte impacto. Y la primera idea, cuando el Papa León se afinca al balcón de San Pedro, dice, la paz con ustedes. Por tanto, va a empezar a trazar una constante en una temática que le preocupa mucho a él, que es la paz, la construcción de paz. Y por ello cuando dice desarmemos las palabras al inicio de su pontificado, sabemos que ese va a ser un hilo conductor en su política de construcción de paz. Cuando llega a esta encíclica, Magnificas Humanitas, los grandes hallazgos de los seres humanos se deben construir en eso, en el desarmar también la inteligencia artificial cuando es utilizada con fines no éticos en contra del principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad humana. Todo aquello que vaya en contra de la dignidad de la persona tiene que ser rechazado y reconducido para poder hacer que todo tome un tránsito en torno al segundo principio de la doctrina social, que es el bien común. Por tanto, desarmar la inteligencia artificial es buscar un criterio de discernimiento ético y social que le queremos dar a qué función le estamos dando a la inteligencia artificial y cómo. El Papa se refiere, cuando habla en la encíclica, de buscar quiénes son los rostros que están detrás de la inteligencia artificial. Esa sería como un poco la interpretación que podríamos dar a los numerales en donde el Papa está diciendo, miren, finalmente hay un riesgo y es que la inteligencia artificial tome el rostro de quien está pagando la producción de esta inteligencia artificial o de los productos resultados del uso de la inteligencia artificial. Por eso el llamado fundamental de él en la encíclica es discernir, que es tener la capacidad de poder ver más allá de lo que está en apariencia, qué hay detrás. Y él lo que está tratando de hacer es una denuncia profética y es un llamado a quienes están financiando los avances de la técnica, los avances científicos y los avances tecnológicos a decirles, un momento, sentémonos y dialoguemos, porque no hablamos sobre cuáles son los intereses que tienen ustedes y cuáles son los intereses que podemos defender los que estamos a favor de cuidar, proteger y custodiar la dignidad humana, poder construir un diálogo en donde como partes podamos poner cuáles son nuestros principios, cuáles son sus principios y pensemos en la construcción de un bien común. Hasta ahí podríamos decir que está haciendo una denuncia, pero al tiempo está presentando una propuesta. Y el ejemplo más elocuente de esta propuesta, lo que busca el Papa León en esta encíclica con relación al trabajo y de cuidar el trabajo es cuidemos las condiciones dignas del trabajo. Y él hace un énfasis muy importante. Atención, otra denuncia profética.
atención a las nuevas y formas modernas de esclavización, que son maneras en cómo a los seres humanos los esclavizamos en las funciones que denominamos, entre comillas, trabajo. Ejemplos concretos de las relaciones laborales en torno a la inteligencia artificial: personas explotadas produciendo datos, juntando algoritmos, creando relaciones, haciendo unos bancos grandísimos documentales, pero son personas mal pagas, mal remuneradas y que no tienen un trabajo digno. Por tanto, lo que está buscando el Papa es diciendo atentos a cómo estamos relacionándonos con los otros en las maneras laborales y busquemos un trabajo digno, bien remunerado y que verdaderamente potencie lo que el ser humano es. La encíclica Magnificat Humanitas nos pone en un plano muy interesante y muy actual en las ciencias sociales y humanas, que es hablar de los poshumanismos, transhumanismos, que es una reflexión muy importante que se ha venido dando en la academia. Y la clave que nos da la encíclica para pensarnos es, hagamos que el ser humano no pierda el fin para el cual fue creado. Pero también da una clave muy interesante el Papa León en su encíclica, y es, necesitamos otra vez hacer que el ser humano recobre el valor del por qué y para qué fue creado. No en vano, en el capítulo 2 de la encíclica, el Papa se centra en los principios de la doctrina social de la Iglesia y los antepone a una reflexión profunda sobre cómo, como seres humanos, nos podemos pensar en cuáles son los valores intrínsecos al ser humano que no son cambiados por la inteligencia artificial, entre ellos la conciencia. La inteligencia artificial, por muy técnica, por muy avanzada que lleguemos a hacerla, difícilmente va a tener la conciencia que tiene el ser humano en la manera en cómo se relaciona con los otros.